Alejandro Miranda presenta Líderes Ocultos, el podcast. Comenzamos. Muy buenos días a todos mis queridos amigos, estamos en el podcast de Líderes Ocultos y tengo el placer del día de hoy estar con un gran amigo, con un viejo conocido, con el gran Memo Vargas. Memo es multiemprendedor, él tiene una vida de enfoque, ayudar a personas a mejorar su vida emocional, física, espiritual y también, por supuesto, financieramente. Memo trabaja con las personas en sus creencias, fortalezas, miedos, valores, pero sobre todo la importancia de vivir con un propósito. Memo además es un veterano de la industria de los bienes raíces en Estados Unidos y actualmente desarrolla oportunidades y colabora con agentes de todo el mundo inmobiliario. Pertenece a todo tipo de comités, asociaciones inmobiliarias en Austin, Texas. Pertenece a la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos. Es parte también del equipo de John Maxwell y es un estudioso del mundo del desarrollo humano, por supuesto, pero también es un experto en bienes raíces. Y esto me hace conectar con él de una manera única, porque además de coincidir por el mundo inmobiliario, Memo es un gran estudioso del liderazgo personal, del desarrollo humano, y eso me ha hecho conectar con él de una manera única. Memo para mí es una referencia en el mundo del desarrollo humano y también en el inmobiliario. Memo además es embajador de la Mesa de Inmobiliarios en Austin y sirve en el Comité Ejecutivo de Liderazgo de John Maxwell en español. Memo, súper contento de tenerte hoy aquí y la verdad eres una persona a la que admiro y te agradezco mucho el tiempo que nos das y la oportunidad para compartir ideas y desarrollar conceptos. Muchas gracias y bienvenido, mi querido Memo. Muchas gracias, Alejandro, a vos por la oportunidad, pero nada más déjame resumir todo lo que dijiste con una frase. No soy más que your real estate amigo, tu real estate amigo. En el real estate amigo define muchos conceptos muy poderosos, Memo. Obviamente hay que saber del mundo del bienes raíces, pero también el ser amigo te hace conectar con la gente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo has involucrado tu crecimiento personal, tu expertise en el mundo del liderazgo y desarrollo personal con lo que haces profesionalmente. Bueno, hay algo que yo comparto y es: mientras no nos demos cuenta, no pasa nada. La ley de la conciencia. Dentro de la oportunidad que he tenido de estudiar y participar con John Maxwell por más de 10 años, esa ley de la conciencia ha sido uno de los detonadores para mí de darme cuenta. ¿Qué significa esto? Que mientras no nos demos cuenta, no pasa nada. Nosotros nacemos sin ningún prejuicio, pero a medida que vamos creciendo, vamos interpretando cosas de lo que estamos viendo a nuestra manera. Y inconscientemente vamos desarrollando esos patrones. Mientras no nos demos cuenta, esos patrones, esas interpretaciones van a formar nuestro comportamiento, nuestras creencias y al final nuestros resultados. ¿Qué ejemplo? Por muchos años yo crecí en Nicaragua bajo de un sistema dictatorial, y eso es lo que conocía yo. Fui el hijo mayor de 7 hermanos. Era el hombre, el macho en una era dictatorial, y prácticamente eso fue lo que yo fui creyendo e interpretando en la vida. Y por muchos años tuve ese comportamiento sin darme cuenta. O sea, según yo era mi comportamiento natural. En un entrenamiento que tuve la oportunidad de ser invitado por alguien, nos hicieron un ejercicio en el que nos llevaron váyanse a cualquier parte de su niñez y recuerden, o sea, lo que vieron. En ese día, yo me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que no me gustaba de los adultos cuando yo estaba creciendo. Ese momento yo me di cuenta.
soy un clon, una copia de algo que yo no sabía o tengo identidad propia. Y eso fue probablemente en mis 30 que empecé a darme cuenta y a empezar a cuestionarme, ¿quién es Memo en realidad? ¿Por qué opera como opera? Y empezó esa jornada de crecimiento personal, de tratar de entender por qué Memo tiene esas creencias, de tratar de creer la personalidad de Memo. Me convertí en un estudioso del comportamiento humano. Estudié, me certifiqué a través de DIS para entender los tipos de comportamiento y por qué me comportaba así. Y es interesante porque a veces queremos comportarnos como otras personas para pertenecer. Porque todos tenemos un sentido de pertenencia, queremos pertenecer. Pero mientras no nos aceptemos a nosotros por donde estamos y donde somos, no nos vamos a sentir pertenecidos en ningún otro grupo. Esa fue parte de mi jornada de empezar con mi crecimiento personal. Empezar a conocerme, conocer por qué soy yo como soy, por qué actúo como actúo. La ley de la conciencia, Memo, a la que te refieres, si no pasa nada, si no sabemos, ¿qué tiene que suceder en tu vida para detonar esa necesidad de saber quién eres y por qué la importancia de trascender a tener conciencia? ¿Fue una crisis personal? ¿Fue una experiencia difícil? ¿Fue una gran adversidad? ¿Qué te hizo tener la necesidad de desarrollar esta conciencia? Excelente pregunta, porque no hay ninguna fórmula. Desafortunadamente, todo el mundo tiene la solución. Si quieres dejar de hacer esto, hace esto. Pero todos estamos programados de diferente manera. Yo hablo de momentos claves que te hacen cambiar un comportamiento. Decir, hasta aquí no más. Y hay dos razones por las que hacemos esos cambios o nos damos cuenta. Una, porque tenemos una oportunidad de satisfacción muy grande, una oportunidad de decir, ok, aquí está esta gran oportunidad, me va a servir para mejor. O porque el dolor ha sido tan grande que necesitamos ya cambiar. En mi caso, fue dolor. Y un dolor que pues yo no lo sentía, pero fueron situaciones que me llevaron a situaciones muy duras personalmente. Financieramente, en uno de mis negocios, en un momento que se cayó, sentí que pues me había, que emocionalmente y financieramente me fui para abajo. Pensé que valía más muerto que vivo, porque como te decía, era el dictador, el arrogante. Si en ese momento hubiera yo desaparecido, hubiera dicho qué bueno que se murió este hijo de su madre. Memo. Y te digo, y son momentos interesantes porque en ese momento hubo algo más grande, llamarlo Dios, llamarlo Espíritu Santo, llamarlo como vos lo querrás llamar. Pero fue una fuerza externa mucho más grande que me llamó y me dijo, Memo, tenía un propósito más grande. Pero fue una fuerza externa a través de una circunstancia difícil. Visto desde esta perspectiva, Memo, de una crisis, de una perspectiva interna complicada que se reflejaba en tu exterior, ¿cómo consideras a partir de esta experiencia qué es para ti el liderazgo y cómo consideras que el conocimiento de este liderazgo, esta interpretación de tu propio desarrollo a nivel personal, te ha ayudado a cambiar tu vida? Empecemos con autoliderazgo. En mi vida, o sea, de transición, le digo, todo es parte de un aprendizaje. Me doy cuenta de que yo lo que estaba haciendo era siguiendo patrones sin darme cuenta de otras personas.
independientemente que he sido emprendedor y todo, los patrones que estaba siguiendo son de otras personas. El autoliderazgo es empezar a conocerte y entenderte de dónde vienen tus creencias, empezar a oírte, callar el ruido de afuera, redes sociales, amistades, hasta la escoba nos dice qué tenemos que hacer. Y empezar a oírnos a quién soy yo. Y de ahí empieza el autoliderazgo. No podemos liderar a nadie mientras no nos lideremos a nosotros. Y es mucho de lo que se ve en nuestra sociedad, en nuestras empresas. Queremos, desafortunadamente viniendo de Latinoamérica, crecí en Nicaragua, estudié en México, el liderazgo lo teníamos interpretado como posición, el que manda. Pero no, el liderazgo es ayudar a otros a que sean su mejor versión. Ayudar a otros a que sean su mejor versión, Memo. Y si me permites preguntarte, ¿quién ha sido un líder de referencia en tu vida? ¿Quién ha sido un referente? Un líder importante que ha tenido una vida con significancia y que ha influido de manera positiva en tu vida. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Mira, todos somos un producto de las personas con las que nos rodeamos. Parte de mi jornada, pues creciendo, te digo, creencias y todo eso, yo fui un tomador muy fuerte. Y mis amistades o las personas con las que me rodeaba, eran de ese tipo, o sea, hacían lo mismo. Nuestras conversaciones eran prácticamente, pues no constructivas, pero nos sentíamos bien porque ese era el ambiente donde viví por muchos años. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que estoy viviendo un patrón que no me gustaba cuando estoy creciendo, empiezo a buscar, como te digo, hubo una intervención divina, pero empiezo a buscar o a leer diferentes mentores, a Zig Ziglar, John Maxwell, Tony Robbins, y dentro de la parte espiritual me identifico mucho con Joel Osteen. Joel Osteen, o sea, ha sido una persona que una organización que me ha ayudado espiritualmente a reconectarme sin volver a la religión, ¿verdad? Y por el lado de crecimiento personal, liderazgo, tuve la oportunidad de certificarme con John Maxwell hace 10 años y ser miembro activo de la organización hasta hoy. Ese ambiente definitivamente que me ha ayudado a desarrollarme como líder mío y ayudar a otros a que se desarrollen o sea, bajo la idea de autenticidad. Ser quien son porque son, no porque pretendemos que somos esas personas. ¿Qué ha representado para ti, Memo, eso? Ser parte del equipo de John Maxwell, quien es además el referente más importante de liderazgo a nivel mundial. Y sé que tienes una voz activa y participación muy dinámica en el mundo de liderazgo de la parte hispana. ¿Y qué representa para ti esto y cómo te ha cambiado? ¿Qué significa para mí? Es algo bien importante porque cada uno de nosotros, aunque no lo pensamos, aunque no nos demos cuenta, somos influencia de alguien. Aunque no nos demos cuenta, somos influencia de alguien, positiva o negativa, con intención o sin intención. A través de servir a otras personas y a la organización de John Maxwell, me he podido dar cuenta también que he sido influencia para muchos en una forma positiva, sin
sin una influencia de posición. Entonces, ¿qué he aprendido? Que todos como seres humanos influimos en otras personas, positiva o negativamente, inconscientemente. Y esta manera positiva o negativa de influir en otros de manera consciente o inconsciente, Memo, me regresa un poquito a la pregunta anterior. ¿Quién ha sido? Obviamente John Maxwell ha sido una influencia súper positiva en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Pero ¿a quién admiras? ¿Cuál es el perfil? O no una persona, pero ¿cuál es ese perfil de virtudes o de cualidades o de fortalezas y también de debilidades que un líder para ti tiene o debe de tener? La número uno para mí es autenticidad. Mientras no seamos auténticos, no vamos a servir dentro de nuestro ser. Ahora, no hay ninguna fórmula. Como te comparto, yo he tenido la oportunidad de estudiar con muchas personas. John Maxwell es una de ellas con la que más me he involucrado, pero yo tomo lo que se alinea conmigo o con mis valores o con mi estación de vida también, porque también todos pasamos diferentes estaciones de vida. Mis momentos que estoy viviendo ahorita son diferentes que los momentos que viví hace 20, 30 años. Mis prioridades hace 20, 30 años son diferentes a las que tengo ahorita. Entonces, todo esto influencia, pero al final es darte el tiempo para cuestionar y validar cada una de las personas con las que te estás relacionando y a que te estás siguiendo. Definitivamente que la persona que yo he estado más envuelta en esta etapa de crecimiento personal ha sido John Maxwell. Y una de las cosas sobre John Maxwell diferente, por ejemplo, a Tony Robbins, para mí, Tony Robbins es más ayuda de ayudarme a mí, a creer en mí, a darme energías a mí. John Maxwell es más ayudar a otros, colaborar con otros, influenciar de una manera positiva a otros. Entonces es una combinación de cosas que al final las tenés que alinear con tus valores. Porque valores es algo que todos tenemos, pero no todos nos damos el tiempo de analizar cuáles son mis valores. Hablando de eso, Memo, de que no siempre nos damos el tiempo para analizar nuestros valores, o como retomando un poquito la ley de la conciencia, no sabemos que no sabemos, y es importante por lo menos saber que no sabemos. Muchas de las generaciones actuales, tengo la oportunidad de dar clases a muchos jóvenes, y a veces, como yo lo viví cuando era estudiante, nos enfocamos en tener una vida profesional exitosa, ganar dinero, y destinamos toda nuestra energía y nuestras baterías a nuestra vida profesional, Memo, pero no sabemos, por falta de conciencia, que requerimos desarrollarnos personalmente. Necesitamos del desarrollo personal de manera paralela o íntima relacionada con la vida profesional. ¿Qué le puedes decir a todos aquellos jóvenes que están saliendo de la universidad, que tienen sueños, tienen un propósito, o no saben que tienen un propósito, y tampoco saben que deben desarrollarse personalmente? ¿Cómo invitarlos a involucrar estos dos mundos del desarrollo académico, profesional, de dinero, financiero, con el desarrollo personal que es tan importante? ¿Cuál sería tu consejo, Memo? Mira, una de las herramientas que he aprendido a usar ha sido la rueda de vida. Prácticamente nosotros somos una parte integral entre nuestro ser, o sea, quién soy yo, cómo me siento físicamente, cómo me siento con relaciones, y en la parte financiera, o ya sea puede ser trabajo o puede ser negocio. Si nosotros no nos detenemos a darnos un vistazo a cómo está nuestra vida, o sea, cómo están mis relaciones, cómo está mi negocio, cómo está mi trabajo, y empezamos a evaluar
en un rango del 1 al 10, por decirte algo, nos vamos a dar cuenta o que estamos balanceados o que estamos desbalanceados. Todos fuimos jóvenes. Yo cuando estuve creciendo, yo fui del tiempo de los hippies. Tenía pelo y cola de caballo. Ahorita ya se me quedó, se me cayó. Pero fui joven, fui rebelde. Y es algo que a veces nosotros nos olvidamos con los jóvenes de ahora. Nos olvidamos que nosotros también fuimos jóvenes, nos rebelamos contra nuestros padres y hacíamos cosas diferentes. Entonces, todos tenemos que tener una mente abierta, de curiosidad. ¿Qué tal? He aprendido mucho de mis 3 hijos. Cada uno cada uno es diferente en su personalidad, pero he aprendido mucho de ellos. Los 3 son educados, profesionales, con visiones y carreras completamente diferentes. No es compartiendo la experiencia con ellos, no anda buscando algo profesional, sino algo con más propósito, más como proteger el medio ambiente, algo mucho más grande de lo que somos nosotros, como cuando estábamos creciendo. Nosotros nos preocupábamos tanto solo por nosotros, ellos se preocupan más por el medio ambiente, por crecer, por creer. Entonces, lo único que quiero es que nos empecemos a rodear con personas que piensen de alguna manera o crean de alguna manera lo que estamos haciendo y nos apoyemos. Una de mis lecciones no lecciones, pero una de las cosas que más me sorprendió, mi hijo menor es bien tímido e introvertido. Sus conversaciones son bien cortas, no es nada amoroso, es bien seco, pero esa es su personalidad. Cuando nosotros fuimos a la entrevista, o no entrevista, pero un open house con la Universidad de MIT, en esa reunión habían jóvenes con su misma personalidad y los maestros con su misma personalidad. Y yo vi cambiar la actitud, la imagen, la forma de expresar de mi hijo en un momentito. Se empezó a expresar con las manos, a reír, a hablar. Hablaba en otro idioma, porque hablaba en el idioma de las matemáticas. Él acaba de terminar su doctorado en matemáticas. Entonces hablaba en nuestro idioma que nosotros no lo entendíamos, pero se estaba entendiendo con las otras personas. Y fue un cambio, una cosa que yo viví, en el que una persona seca, introvertida, se convierte en una persona muy amena, que está disfrutando el momento. Y esa es una de las lecciones, porque muchas de las personas no encontramos ese ambiente donde en realidad podemos florecer. Entonces, como digo, empieza por darnos cuenta. ¿Qué ando buscando? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Dónde me veo? En vez de ver para atrás y ver los patrones que ya existen. Los jóvenes tienen mucho que ofrecer. Me acuerdo, otro de mis hijos trabajaba en una compañía aquí en Indeed, una compañía grande en Estados Unidos a nivel mundial. Hablamos que los millennials no trabajan. Nos invitó varias veces a su oficina a comer. La oficina estaba llena de millennials, parecía que estábamos en un sentimiento que estábamos en una guardería, un kindergarten, porque todos eran jovencitos, pero eran jóvenes que estaban haciendo cosas con sus ideas y produciendo ganancias exorbitantes para las compañías. Digo, toda la interpretación, todo lo que vemos depende de nuestro punto de vista. A veces tenemos que ser curiosos y ver las partes positivas tanto de los millennials como de nosotros. Porque creo que si nosotros nos unimos
podemos crear algo más grande. Desafortunadamente tratamos de separarnos. Ellos deberían de estar haciendo esto, no que los viejos, no que los jóvenes. No, pero todos tenemos fortalezas únicas que unidas podemos hacer algo más. Memo, el tema de los jóvenes es un tema actual. Mucha gente habla de esta nueva generación que, desde mi perspectiva, tiene mucho que aportar y tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Cómo decirles que el liderazgo es una herramienta de vida, empezando por ellos mismos, de autoliderazgo, pero sobre todo para tener una vida de trascendencia, de significancia y de agregar valor a los demás? ¿Qué hacer? ¿Cómo compartir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo trascender con esas nuevas generaciones sobre estos temas? Ahorita dijiste una palabra muy clave, ¿cómo decirles? Y es todo lo que nosotros oímos. ¿Cómo le digo a mi hijo esto? ¿Cómo le digo a esta persona esto? ¿Cómo le digo esto? No le podemos enseñar nada a nadie. Solo los podemos hacer pensar. Esto lo aprendí de mi amigo Sócrates. No le podemos enseñar nada a nadie, solo podemos hacer pensar. Pero a través de mi experiencia de esto, lo he visto de otra manera. No le podemos enseñar nada a nadie, solo los podemos inspirar. Yo no te puedo, y ese es donde se rompe todo, porque yo te quiero decir algo, pero yo no soy ese algo. O sea, es muy bonito decirte a vos lo que debes de hacer y no te damos el tiempo de qué está pasando en mí. O sea, entonces la única manera que podemos influenciar a otras personas desde mi perspectiva es inspirándolos. Y los inspiramos con el ejemplo, con las acciones, no con las palabras. ¿Quién fue una inspiración para ti, Memo? ¿Perdón? ¿Quién fue o quién ha sido una inspiración para ti? Mis hijos han sido inspiración para mí. He tenido una amiga que durante mi transición de dictador me regalaba libros de crecimiento personal, e independientemente que en ese momento yo estaba diciendo, ¿por qué me regala esto si ella no es esto? O sea, etiquetaba. Fue la que me llevó a darme cuenta. Me regaló también el libro de Napoleón Hill, ¿Quién se hace rico? Ahí lo tuve como por varios años sin leerlo. Cuando llegué a leerlo, lo estudié y empecé a internalizarlo también. Te digo, entonces todos somos influencia. Hay personas que a veces, sin darse cuenta, están influenciando en mí, me están haciendo cuestionar mis creencias. Creo que todos tenemos el poder de influenciar a alguien. Y todos influenciamos de una manera u otra. Pero te digo, yo aprendo de cada persona con la que tengo una relación y veo que hay en ella que yo no tengo, o que pueda tener, o que pueda mejorar. Pero así a grandes, o sea, a nivel más amplio, más macro, mi influencia ha sido John Maxwell. Memo, tú y yo nos conocemos, bueno, tú has sido una persona de influencia positiva para mí, he aprendido mucho de ti, nos conocemos del mundo de John Maxwell, recuerdo todavía la energía que se siente al llegar y al salir de estos eventos magníficos en Orlando, Florida, y estos eventos impresionantes de energía, liderazgo, compartir, comunicación, entender, conectar, y a mí realmente me cambiaron la vida. Pero a veces pensamos, mucha gente con la que hablo me dicen, oye, pues sí voy a un evento y la energía es padrísima y dura 3 o 4 días, pero ¿cómo le hago para llevar esta inercia de crecimiento de estos grandes eventos, de estos talleres, a mi vida personal, a mi vida diaria, que tiene adversidades, que tiene complejidades, que me da miedo, que me falta a veces la fe?
¿Qué debo de hacer para mantener viva esta llama en mi día a día después de los aprendizajes de estos eventos de John Maxwell, de Tony Robbins, etcétera? Esa es una excelente pregunta y es lo que pasa. Todos vamos a los eventos y bravo y ya al día siguiente se nos olvidó. Vos estás en la universidad. Como catedrático o como dentro del currículum, hay un currículum en el que te permite pasar más tiempo, o sea, no es nada más una clase, sino es una continuación. Entonces, a mí personalmente me ayudó que la organización no es nada más un evento, sino es una comunidad. Y aparte tiene las herramientas para seguir creciendo. Dentro de las herramientas que tiene esa plataforma, esa comunidad, la otra herramienta que me ha ayudado ha sido, como te digo, la comunidad. La oportunidad de conocer otras personas con valores semejantes y con una visión en común hacia algo que queremos hacer juntos. Y eso me ha ayudado a mí a seguir con ese crecimiento y ayudando a otros. Entonces, al final es ser intencional. O sea, estamos cómodos viviendo incómodos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros vivimos la vida y aunque no estamos felices o estamos cómodos porque es lo que tenemos y no hacemos nada al respecto. Y mientras tengamos esa mentalidad, pues ahí nos vamos a quedar. Si decidimos salir de estar incómodos, o sea, ponernos incómodos un poquito para estar cómodos después, o sea, a lo que queremos llegar después, porque esto no se termina. O sea, es un crecimiento personal de por vida. Si dejamos de crecer, nos morimos. Memo, el crecimiento y el liderazgo es eterno y nos queda claro que hay que trabajar todos los días en esto. Cuéntanos un poco de tu vida en el mundo inmobiliario. Tienes una gran influencia en el mundo inmobiliario en Estados Unidos, en el mundo hispano inmobiliario, y quisiera conectar estos temas de liderazgo del que hemos hablado ya ahorita por un poquito más de media hora con tu vida profesional, con tu vida inmobiliaria. Además de qué te ha dejado este mundo del real estate, cómo has logrado incorporar estos valores de los que hablas en el liderazgo personal al mundo inmobiliario y cómo ha trascendido esto para ti en tu desempeño profesional y en tu imagen, que nos acabas de decir que eres your real estate amigo. Si estás mezclando la palabra amigo es porque hay un profundo sentimiento de liderazgo, de autoliderazgo y de autoconocimiento en el mundo inmobiliario. Cuéntanos de estos dos mundos, cómo convergen, cómo se relacionan, cómo se pueden complementar. Excelente. Bueno, yo tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos en 87, 88. Venimos de visita y aquí seguimos de visita, decidimos quedarnos. Tuve la oportunidad de que unos amigos me ofrecieran un trabajo. A través de ese trabajo me di cuenta que trabajaba mucho por muy poco y decidí emprender. Ellos me brindaron la oportunidad de emprender en este tiempo con unas facilidades de localización y empecé con el negocio de los carros. Estuve en el negocio de los carros como por 20 años y me fue muy bien y al final me fue muy mal. Se construyó sin bases sólidas. Cuando el negocio se fue para arriba, pues vivimos muy bien, pero no había una base sólida del negocio, nada más estábamos subsistiendo de ventas. Al momento de que se vino el negocio para abajo, fue uno de los momentos en que emocionalmente y financieramente me llegaron y me hicieron moverme. Una de las preguntas que me hice es, ¿qué voy a hacer? Si he estado en este negocio por 20 años, estoy en el negocio de los carros y es lo que la gente conoce de mí. ¿Qué voy a hacer ahora?
Dentro de mi trayectoria de emprendedor siempre buscaba cosas que hacer y tuve la oportunidad de sacar mi licencia de bienes raíces, de broker, pero lo hacía más por medio tiempo, ¿no? O sea, no me dedicaba a eso, nada más quería tener más oportunidades de negocio, de hacer dinero. Cuando cerré, las circunstancias me llevaron a bienes raíces. Dentro de bienes raíces, una de las cosas que me di cuenta es cuando me uní a Keller Williams. Y que te acabo de compartir una de las cosas que me di cuenta, ¿verdad? La ley de la conciencia. Cuando me uní a Keller Williams, me doy cuenta de que ellos como organización me ofrecían cosas que a mí no me gustaban de mi negocio, cuando yo era el dueño absoluto de mi negocio. La parte administrativa, los dolores de cabeza con las personas. O sea, y digo dolor de cabeza porque es algo que no me gusta. O sea, yo no manejo gente. A mí me gusta influenciar, pero no soy gerente, no soy persona de decirle, vas a hacer esto. O sea, entonces yo me doy cuenta que Keller Williams ofrece todos esos dolores, esa solución para los dolores que yo tenía. ¿Y qué me permite? Me permite darme cuenta de quién soy yo como profesional y me doy cuenta que mi área es mercadeo, relaciones públicas y empiezo a desarrollarme en esa área. Complementado con otras personas dentro del área con Keller Williams, me doy cuenta que yo soy mercadólogo y public relation. O sea, de corazón, lo que me apasiona. Interesante, porque cuando yo estudié ingeniería, la mentalidad que tenía que los hombres estudiaban ingeniería. Y en el Tecnológico de Monterrey, en ese entonces, había una carrera de mercadotecnia y comunicaciones. Tenía muchas amigas de allí. Decía, no, esa carrera es para mujeres. Pero dentro de toda esa transición, pues prácticamente lo que hago ahorita es lo que yo decía que era para mujeres. Pues desarrollándome, como te digo, entre el área de mercadeo y relaciones públicas, empiezo el negocio a crecer y todo muy bien. Me empiezo a involucrar, bueno, no me empiezo a involucrar, empiezo dentro de esa profesión, empiezo como agente nada más a producir y luego empiezo no a criticar, pero a decir, o sea, la Asociación de Bienes Raíces debería de estar haciendo esto o esto. Y hubo un momento que tuve la oportunidad de que me invitaran a un curso, TRLP, Texas Realtor Leadership Program. Dentro de ese programa me doy cuenta que todas las personas que estamos envueltas en bienes raíces tenemos el poder o la influencia de hacer un cambio. Y en vez de decir, voy a hacer, hagan esto, vamos a hacer esto. Y empiezo a través también de la asociación local a involucrarme y hacer una diferencia dentro de mi influencia. Como extranjero, bueno, vengo de nacionalidad nicaragüense y mexicana. En Estados Unidos, pues muchos de mis clientelas son internacionales y mucho de mi mercado es internacional. Y empieza a crecer todo eso. En 5 años, prácticamente, la gente conocía más de Memo como tu real estate amigo que lo que la gente conocía en 20 años del negocio de los carros. Lo más importante, la persona más difícil de vender somos nosotros. Mientras yo no crea que soy ese agente de bienes raíces o cualquier profesión que yo esté, la otra persona va a ser difícil que me la compre. Y ha sido, o sea, prácticamente llegar a encontrar quién sos vos desde el punto de vista auténtico. Como agente de bienes raíces he tenido la oportunidad de
tener muchas certificaciones. Pero al final, eso no le importa a la gente. Lo que le importa es cómo las hacemos sentir. Esas certificaciones me sirven para poder apoyarte y darle mejor servicio. Pero a veces lo hacemos al revés. Queremos mostrar esas certificaciones para que nos... No. O sea, estamos haciéndolo porque nosotros somos profesionales en la industria. No somos vendedores. No somos o sea, nada más una herramienta para facilitar una transacción. Entonces, empieza, como te digo, por creernos en nosotros, primero, que somos la solución para el problema de esa persona. No transaccionalmente, sino la solución para poder ayudar a esa persona. Me recuerdo una transacción de una señora que le vendimos un mobile home. Pasamos a una serie de obstáculos para poder hacer que la transacción pasara, pero al final la señora nos dijo, muchas gracias por acercarme más a mi nieta, que es lo que yo quería. O sea, ella no está vendiendo la casa por el dinero, ella está porque se quería mover más cerca de donde estaba su familia. Y esa es la razón en realidad por la que todas las personas andan buscando cómo comprar una casa o vender una casa. No es por una transacción de dinero. Y es cuando nos damos el tiempo nosotros para entender cuál es la necesidad de esa persona. Y podemos ofrecer esa solución. Como te digo, aquí está en creérnoslas nosotros primero. Si yo no me creo que soy tu real estate amigo y que te quiero ayudar y que te quiero apoyar, no lo voy a hacer. Y esa es una de las cosas que muchas personas vivimos en ciertas etapas de la vida. No sabemos exactamente lo que queremos. Eso nos trae de nuevo la ley de la conciencia, Memo, y la importancia de saber, de conocernos, de creérnosla, y los principios que hablas de tus experiencias como realtor, de dar servicio, de atender a la gente. Eso aplica a cualquier actividad profesional, a cualquier actividad del desarrollo humana que tenga que ver con vender o proveer servicios. ¿Qué crees tú, Memo, que sea, además de importante desarrollar nuestra ley de la conciencia en todo lo que hacemos para crecer y mejorar y dar mejor servicio? ¿Qué crees que sea relevante también para lograr tener esa conciencia? Para poder conocernos, creérnosla y que nos caigan, como decimos en México, esos 20s para tener conciencia y la importancia de desarrollar estos principios en nuestra vida diaria. Antes que nada, déjame felicitarte, porque eso es lo que estás haciendo vos con tu programa, ¿verdad? No estamos compartiendo o enseñándole nada a nadie, nada más estamos compartiendo experiencias. Y es prácticamente a través de este tipo de programas, a través de este tipo de conversaciones, que nosotros sembramos semillas. Esa semilla puede que haya impactado a alguien. Puede que le haya dado la idea de, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, felicidades por esa iniciativa que has tenido, con la influencia que tenés con los jóvenes, porque aquí empieza todo, darnos cuenta. Y la única manera que podemos darnos cuenta es sembrando la semilla, no diciéndole a las personas qué hacer. La otra es lo que he vivido. Ha empezado uno por vivir sin darme cuenta. ¿Okay? Cuando me di cuenta, viví una etapa de justificación. Ya sé por qué soy así, por esto. Y entonces empiezo a vivir una etapa de justificación hacia una situación o hacia una persona, una serie de personas. Porque pasé esto en mi vida, esta persona fue la que me hizo esto, entonces por eso soy así. Y pasamos justificando. Y luego, si no nos damos cuenta, nos quedamos estancados ahí.
el siguiente proceso es qué voy a hacer, hacia dónde voy ahora. Olvidarme de lo que pasó, ya me justifiqué, ahora hacia dónde quiero ir. Y empezar a visualizar qué sigue. Y empezar a ver hacia qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a lograr. Pero más importante, empezar a visualizar. ¿Qué quiero yo ahorita en esta etapa de mi vida? Ok, entonces, personalmente, crecer mi negocio. ¿Por qué? Porque dentro de la rueda de la vida me di cuenta que el negocio lo había descuidado. Físicamente, personalmente, espiritualmente, yo estoy muy bien, en relaciones estoy muy bien, pero el negocio lo había descuidado. Entonces, personalmente, ahorita mi visión es ayudar a más personas a que vivan más felices y más abundantes a través de bienes raíces. Entonces, darnos cuenta en qué etapa estamos justificando, cuánto tiempo nos vamos a quedar justificando y qué puedo hacer para empezar a visualizar, a vivir hacia adelante, no hacia atrás. Memo, hoy hemos hablado de tener una vida con significancia, de liderazgo, de propósito. Hemos hablado del autodescubrimiento, de la dificultad para autoliderarnos. Hemos hablado de muchas cosas hoy, incluso de bienes raíces, que es un tema que nos apasiona. Es un mundo que a mí, en lo personal, me cautiva y en el que también ya tengo algunos años. Quisiera cerrar el día de hoy, Memo, que nos digas, si tuvieras que dar un mensaje conciso, puntual, poderoso a cientos de jóvenes que nos escuchan, mucha gente que nos escucha en este podcast, mujeres emprendedoras, mujeres de negocios, mujeres profesionales. También es un segmento en el que me he encontrado que el desarrollo personal tiene mucho poder, las mujeres en la búsqueda del crecimiento, los jóvenes y por supuesto también nosotros que hemos estado por años tratando de entender las maravillas del desarrollo personal y aplicarlo a nuestra vida profesional. ¿Qué mensaje profundo, puntual nos podrías dejar a todos los que nos escuchan sobre la importancia de tener conciencia, de buscar la conciencia, pero sobre todo de tener una vida trascendental para lo que nos queda en ella? Mira, mi moto de vida es, lo que me apasiona es, prende tu pasión y vive tu propósito. Y como ves, mi logo es una llamita, pero esa llamita es Memo Vargas. Eso es lo que yo me identifico cuando llego y yo sé que prendo pasión, inspiro a las personas. Como compartía cuando vi a mi hijo. O sea, él no andaba buscando nada, pero se dio cuenta que encontró un ambiente en el que su pasión, lo que le gustaba, estaba ahí. Busquemos cómo prender esa pasión y vivirla hacia un propósito más grande. Pero para esto, como digo, únanse a más podcasts como este. Sigan a personas como Alejandro o a las personas con las que se quieran identificar. O sea, el objetivo es sembrarles algo para que tomen conciencia de que ustedes pueden vivir, cada uno de nosotros podemos vivir la vida que estamos aquí en la tierra para vivir. Una vida de abundancia, una vida de paz, de felicidad, y todo está en la mente. No está en las cosas físicas, materiales. Sí se puede. Crean en ustedes, sean auténticos, desarrollen sus marcas, desarrollen su club. Muchos queremos pertenecer a un club, pero cuando aprendemos a desarrollar nuestro propio club, con nuestras propias creencias, y no estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de confianza en nosotros mismos. Y sé la diferencia porque fui arrogante. Sean auténticos, prendan su pasión, vivan su propósito. Memo, muchas gracias por darnos hoy conciencia, por darnos
enseñaron la importancia de tener esta conciencia y despertarla, desarrollarla, alimentarla, vivirla, complementarla. Gracias por inspirarnos hoy. La palabra inspiración fue una palabra muy poderosa el día de hoy. Gracias, Memo, por ser una inspiración para muchos, para mí en lo personal, no solamente en el mundo inmobiliario, sino también en el mundo del liderazgo. Gracias por haber compartido hoy. Tienes mucho que darnos. Ojalá podamos en un futuro inmediato hacer una segunda parte de este podcast. Pero sobre todo, Memo, muchas gracias por tu influencia personal en mí y en todos los que te conocen. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Memo? Un fuerte abrazo a cada una de las personas que nos están viendo y crean en ustedes. La respuesta la tienen ustedes. Muchas gracias, Memo. Un abrazo hasta Austin, Texas, desde México. Abrazo.